Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hablemos de temblor funcional. Miren, este es, sin duda, uno de los desafíos más complejos e interesantes en la neurología del movimiento. En los siguientes minutos vamos a hacer una inmersión profunda. Vamos a desmitificarlo, yendo desde esos signos clínicos que lo delatan hasta los circuitos cerebrales que le dan origen. Ok, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a entender por qué es tan relevante en nuestra práctica diaria. Después, nos meteremos de lleno en las claves para un diagnóstico certero. De ahí, saltaremos a la fisiopatología, revisaremos las terapias más efectivas y al final cerraremos con conclusiones muy concretas para la práctica clínica. Y bueno, vamos a empezar quitando un mito. El temblor funcional no es para nada raro. De hecho, es el trastorno del movimiento funcional más común que nos vamos a encontrar. Por eso, identificarlo correctamente y, sobre todo, a tiempo, no es solo importante, es un factor que puede cambiar radicalmente el pronóstico. Y para que dimensionemos la magnitud del problema, piensen en esto. El nivel de discapacidad, la caída en la calidad de vida que sufre un paciente con temblor funcional es totalmente comparable a la de un paciente con enfermedad de Parkinson. Así de serio es. Esto nos obliga a tomarlo con la máxima seriedad. Justo aquí es donde la neurología moderna ha dado un giro de 180 grados. Ya no hablamos de un diagnóstico por exclusión, de ir descartando cosas hasta que no quede nada más. El estándar de oro hoy por hoy es un diagnóstico por inclusión, que significa que se basa en buscar y encontrar signos clínicos específicos y positivos. Es un cambio de paradigma total. Ok, entonces, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? Pues miren, la clave está en la exploración. Hay que volverse casi un detective clínico. Estamos buscando activamente dos huellas digitales muy claras. La incongruencia, o sea que el temblor no sigue las reglas de los temblores orgánicos, y la inconsistencia a lo largo de nuestro examen. Esta tabla que ven es básicamente nuestra caja de herramientas diagnóstica. Y ojo, el diagnóstico no se hace con un solo signo, ¿eh? Es la combinación, es el conjunto. Fíjense en las características universales, como la variabilidad de la frecuencia y el crucial fenómeno de arrastre. A esto se pueden sumar otros signos opcionales, como el famoso whack-a-mole, que refuerza nuestra sospecha. A ver, vamos a detenernos un momento en el entrainment o arrastre. ¿Por qué? Porque es uno de los signos más específicos que hay. Piénsenlo así. El temblor literalmente secuestra la frecuencia de otro movimiento voluntario que el paciente está haciendo con otra parte del cuerpo. Esta sincronización es una incongruencia fisiológica brutal, es casi patognomónica. Y esta imagen lo deja clarísimo. Fíjense en la gráfica de arriba, la A. Ahí tenemos el temblor basal en el antebrazo derecho a unos 6.5 Hz. Pero ahora vean lo que pasa abajo, en la gráfica B. Le pedimos al paciente que haga un tapping rítmico con la mano izquierda a 3 Hz. Y ¡zas! Vean cómo el temblor del brazo derecho cambia y se sincroniza a esos mismos 3 Hz. Es la demostración objetiva, la prueba del arrastre. Luego tenemos este otro signo que es súper curioso y específico. Se le llama whack-a-mole, como ese juego de feria de pegarle a los topos. Imaginen, le detienen o suprimen el temblor en un brazo y de repente, ¡pum!, aparece en una pierna o en el otro brazo. Este comportamiento saltarín, migratorio, simplemente no se ve en los temblores orgánicos. Muy bien, ya vimos los signos, las pistas clínicas, pero la pregunta es, ¿qué está pasando por dentro del cerebro para que esto ocurra? Ahora sí vamos a meternos de lleno en la fisiopatología, en el modelo neurobiológico que intenta explicarlo todo. Y esto nos lleva de verdad a la pregunta del millón. Es la gran paradoja del temblor funcional. ¿Cómo es posible que un movimiento que, sabemos, se genera a través de vías motoras voluntarias, sea percibido por el paciente como algo totalmente ajeno e incontrolable? Bueno, pues la clave no está en el hardware, sino en el software del cerebro. El modelo neurobiológico actual nos da una respuesta bastante elegante. Sugiere que las vías motoras voluntarias son en esencia hackeadas. ¿Por quién? Por una combinación de atención excesiva, creencias disfuncionales y un procesamiento emocional alterado. ¿Y el resultado final? Un colapso de lo que llamamos el sentido de agencia, o sea, esa sensación fundamental de ser el autor de nuestras propias acciones. Este modelo se basa en 3 pilares. Por un lado, una hipervigilancia. El paciente está súper enfocado de manera desmedida en su propio cuerpo. A eso se le suma un guión mental erróneo, lleno de creencias y expectativas negativas sobre el movimiento. Y la combinación de estos dos factores culmina en el tercer pilar. Se pierde el sentido de agencia, se rompe esa conexión entre la acción y la percepción de ser el autor de esa acción. Y lo mejor es que esto no es solo teoría. La neuroimagen funcional nos lo confirma, nos ayuda a armar el rompecabezas. Lo que se ve es una conectividad anómala entre la amígdala, nuestro centro de procesamiento emocional, y las áreas motoras. Y
un dato crucial, se observa una hipoactivación de la unión temporoparietal, que es precisamente el hub cerebral del sentido de agencia. En resumen, el hardware está intacto, pero la comunicación entre redes está alterada. Sabiendo todo esto, el tratamiento cobra muchísimo sentido, ¿no creen? Y el objetivo ya no es buscar una pastilla mágica, sino literalmente reentrenar esas redes cerebrales disfuncionales para restaurar el control voluntario. Y para esto nos vamos a apoyar sobre todo en estrategias no farmacológicas. Y aquí, la fisioterapia especializada es la piedra angular. Pero ojo, no es una fisioterapia convencional. El primer paso es clave, validar el diagnóstico con el paciente, crear una alianza terapéutica. Después, se le enseña a desviar su atención, a quitarle el foco al temblor. Al mismo tiempo, se van desmontando las creencias erróneas, para finalmente poder reconstruir y automatizar de nuevo los patrones de movimiento normales. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual, o TCC, también ha demostrado ser súper eficaz. Y vean este dato, es realmente impresionante. En un estudio clave, más del 70% de los pacientes, más del 70%, experimentaron una resolución completa de su temblor después de solo 12 semanas de TCC. Esto nos habla del enorme poder que tiene el modificar las distorsiones cognitivas que están en la base del problema. Perfecto. A ver, vamos a resumir. ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto? ¿Cuáles son los mensajes clave para llevarse a la práctica mañana mismo en la consulta? Número 1, el diagnóstico es clínico. Hay que buscar activamente esos signos positivos de incongruencia. 2, la fisiopatología es un problema de software, no de hardware. Es una desconexión entre las redes emocionales y las motoras. 3, el tratamiento de lecciones no farmacológico enfocado en reentrenamiento y terapia. Y, quizá el más importante, el 4, la forma en que comunicamos el diagnóstico es en sí misma una intervención terapéutica fundamental. Y quiero cerrar con esta reflexión. El estudio del temblor funcional, al final del día, nos obliga a pensar diferente. Nos fuerza a desdibujar esas fronteras que a veces ponemos entre lo motor y lo emocional en neurología. Es un campo fascinante que nos recuerda la increíble complejidad e integración del cerebro humano. Y bueno, para todos aquellos que quieran profundizar en el tema, en pantalla pueden ver las referencias clave que han sustentado este análisis. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.